pues ya las vamos a ir aceptando. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por haberse conectado. Pues estamos muy contentos que nos estén acompañando. Y pues bueno, hoy se cumple un año a raíz de que surgió todo lo del confinamiento y pues bueno, esta plática va a ir un poco dirigida a ese aspecto. Yo soy Lucero Cano, estoy estudiando el 7º semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro y soy la oficial local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Y también pues soy embajadora 2030 por parte de la Secretaría de la Juventud. Entonces, pues bueno, les vamos a platicar un poquito qué se hace en estos dos lugares. Por parte de Embajadores 2030, pues es ahora sí que una iniciativa por parte de la Secretaría de la Juventud, donde distintos jóvenes, somos 45 jóvenes de distintos municipios que estamos luchando por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de la ONU. Y pues bueno, por parte de SCORP, nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, que esta fue fundada en 1951 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba que pues diferentes asociaciones pues lucharan contra todos los incumplimientos de los derechos humanos que se estaban pues ahora sí que arraigando de esa parte, y pues llegó a México hasta el 2008. Bueno, yo soy Emilio Cobas García y soy el asistente general de SCORP. Y bueno, SCORP, sus siglas en inglés significan Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, y este llega a México en el año del 2008. El objetivo de SCORP es desarrollar programas en pro de la sensibilización y la difusión de los derechos humanos, así como propiciar un ambiente de paz. Y pues nosotros como comité realizamos actividades con los grupos vulnerables de la población, como son los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, y pues también nos enfocamos en difundir la salud mental, que es importante y más en estos tiempos de pandemia. Hola, yo soy Marieli Arcos, estoy en 5º semestre de la carrera de Medicina y soy miembro activo del comité local de SCORP. Antes que nada, pues igual les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Y pues ahora sí, como introducción, antes de la ponencia con el doctor Rangel, nos pareció importante definir qué es la salud mental. Esta se compone de 3 bienestares: el bienestar psicológico, el bienestar emocional y el bienestar social. Estos 3 componentes son muy importantes debido a que en base a estos desarrollamos nuestra manera de actuar ante diferentes circunstancias. En este caso, pues la pandemia. El duelo, el aislamiento y el miedo, pues son circunstancias de estrés por las cuales atravesamos y debemos saber afrontar. Si nosotros no ponemos atención en estos aspectos de la salud, pues vamos a llegar a tener repercusiones aún mayores, como puede ser la depresión, la ansiedad o hasta agorafobia, que va a ser un tema que vamos a abordar el día de hoy con el doctor Rangel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Palacios. Soy miembro activo de SCORP y actualmente curso el 2º semestre en la licenciatura de Medicina. Para mí es un honor darle introducción a esta conferencia que va a ser impartida por un gran ponente, ya que considero que a pesar de que hasta el momento lo que llevamos de la pandemia, una cierta cantidad de personas muy limitada no se ha contagiado, no han vivido como tal la enfermedad, pero la han vivido desde distintos aspectos, como lo podemos ver en la forma económica, ya que como sabemos muchas personas perdieron su trabajo, de la forma social, ya que igual muchas personas hasta el momento están aisladas y no pueden ver a sus familiares o a sus amigos, y la más importante, que es la psicológica, ya que yo considero que muchas personas han tenido estrés o depresión durante esta pandemia y son cosas que más tarde van a tener cierta repercusión en su vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Tonatiuh Olvera, igual soy miembro de SCORP. Y bien, como introducción a esta plática, también es importante destacar con el último reporte del semáforo, donde se encuentra nuestro estado como el único estado con riesgo de pasar a rojo. La situación local de la contingencia es
tiene un papel crítico actualmente en nosotros como médicos en formación y como sociedad en general. Más allá del impacto en contagios y lamentables decesos, en esta ocasión esta plática va a tomar como objetivo central el impacto de la actual pandemia en la salud mental de todos como sociedad y víctimas directas o indirectas de lo que todo esto involucra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa López. Soy estudiante de tercer semestre en la carrera de medicina y miembro activo de SCORP. A raíz de la pandemia mundial, hemos visto la pérdida de millones, millones de empleos. Hemos modificado drásticamente nuestros estilos de vida y la reducción de las interacciones personales debido al confinamiento. Y sobre todo, vivimos con miedo y con incertidumbre de qué es lo que nos depara el destino el día de mañana. Si la enfermedad llegará a nuestros hogares o si ya vivimos el duelo de aquellos que ya no están con nosotros debido al COVID. Todos estos pensamientos y sentimientos nos llevan a una crisis emocional, la cual tenemos que tratar, porque la salud mental es igual importante que la física. Por este motivo, me da mucho gusto que tantas personas estén en esta conferencia y agradecemos al doctor Rangel por darnos esta ponencia. Bueno, ya para finalizar voy a presentar a nuestro ponente, que es el doctor Miguel Ángel Rangel Alvarado. Él es egresado de la Facultad de Medicina y es médico psiquiatra y miembro del equipo de rehabilitación cardíaca del Instituto de Corazón de Querétaro. Y igualmente es coordinador de la licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, doctor, por darnos un poquito de su tiempo para exponernos este tema. Con mucho gusto, Sofía. Es un tema no solamente de actualidad, sino sigue teniendo pues una alta trascendencia, ¿no? Entonces, iniciemos. Voy a intentar aderezar la parte técnica de lo que he hecho como psiquiatra, como médico a lo largo de este año de pandemia, con mis vivencias personales, ¿no? Ya que también tuve la enfermedad y pues ahora sí que lo vi desde ambos puntos de vista, ¿no? Que me han hecho, espero, todavía más sensible al tema y tratar de situarme en lo que vive un enfermo y su familia, que no ha sido fácil. Entonces, si quieres, iniciemos con la charla. Como bien decían, un año ya se cumple este fin de semana de una crisis, pues que no, la verdad no suponíamos tan larga, y aún a la fecha actual, pues no sabemos realmente cuándo terminará, ¿no? Como definición, hablando de crisis, es un estado temporal de trastorno, de desorganización que se caracteriza sobre todo por la incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para solucionar problemas. Es decir, alguien que se encuentra rebasado, incapaz temporalmente de actuar, sumergido en una crisis que lo supera en ese momento. Habitualmente las crisis pues son de corta duración, por así decirlo. Un terremoto, un ciclón, un accidente. Y eso no se prolongan en el tiempo tanto como esta, ¿no? Entonces, por supuesto que ello ha representado pues, un desafío enorme, ¿no? Tanto para quienes la hemos vivido, es decir, como participantes de esta crisis, y también para nosotros, en el sentido de los médicos, psiquiatras, estudiantes que han participado tratando de aportar algo para solucionarla, ¿no? Habitualmente lo que hace que una crisis provoque daño o se resuelva, pues depende, por supuesto, de la gravedad del suceso precipitante. Un ataque a muerte de un familiar, un ataque físico, claro que pueden desencadenar una crisis, ¿no? Pero cuando hablamos de una pandemia, de una crisis planetaria, pues se hace aún más grande la percepción de gravedad, y así ha sido, ¿no? Había muchas discusiones si era igual que una gripa y que no iba a representar más que una mortalidad similar, pero pues claramente no ha sido así y tristemente lo fuimos viendo a lo largo del año. Importan mucho los recursos personales que se tengan. Habrá quien sea más resiliente que otro, ya que esté más acostumbrado, pero aún así
pues cualquier persona podría ser rebasada, ¿no? Muy importante, eso sí, los contactos sociales, es decir, la red social que le llamamos en términos técnicos, es decir, ¿con quién contamos? ¿Quién nos podría ayudar para sortear estos cambios, estos retos? De esos 3 factores, en general depende la gravedad de cómo se viva y se interprete una crisis. Las crisis tienen ciertas características generales definidas por Slayko. Una es la aparición repentina. Si bien ya habíamos tenido algunas crisis previas con la aparición del SARS, pues no esperábamos el tamaño que se venía de esta magnitud. La famosa crisis, la Mexican Flu, como lo dijeron hace unos años, quizás ustedes están muy pequeños y lo recuerden, pero bueno, esa aparición repentina en China, de alguna forma, el que haya sido imprevista en cuanto a la magnitud, la calidad de la urgencia y el impacto en este caso sobre el mundo entero. Además de esa sensación de peligro, pues han hecho que particularmente pues haya rebasado los sistemas sanitarios, hablando a nivel de salud en general, de salud pública, y que haya rebasado en un porcentaje altísimo la capacidad de afrontamiento de la población. Nunca me imaginé como psiquiatra que fueran a escasear los antidepresivos, por ejemplo, que son medicamentos no controlados, que hay muchas marcas disponibles, y literalmente muchos de mis pacientes en los últimos 6 meses, ¿no? Frecuentemente se encuentran con desabasto. De ese tamaño, bueno, no es la única respuesta, por supuesto, pero ante una cantidad tan grande de la población que se ve superada, pues se ha producido esta crisis sanitaria, ¿no? Realmente ha sido esto un incidente significativo. Hasta el momento se cree que es, pues solo después de la famosa crisis de la influenza española en 1918, pues probablemente se vaya a equiparar en cuanto a la magnitud, en cuanto a la severidad, en cuanto a lo que ha ocasionado como cambios en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa crisis sanitaria que tomó desprevenidos a la mayor parte de los países a no contar con la infraestructura hospitalaria, pues ha hecho aún más grave el problema. Hemos pasado en Querétaro varias etapas en las que prácticamente pues no había camas ni en lo privado ni en el público, ¿no? Entonces, una dificultad enorme que bueno, esperamos que resolvamos hacia el futuro. También nos ha sorprendido el hecho de que pues no se formaron ni en México ni en el mundo suficientes especialistas, intensivistas, urgenciólogos, suficientes camas de terapia intensiva, por supuesto. Entonces, claramente estas estructuras han fallado, se han organizado como han podido, pero pues ha sido un problema más de cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, cómo darles una atención. ¿Cómo podemos o cuáles son los prototipos de reacción ante las crisis? Como todo, depende de la crisis, lo que acabo de decir, depende del tamaño de la crisis, la duración. Pero diríamos que pues, al ser un suceso inesperado y de una gran magnitud, en las reacciones normales, pues es lógico que haya al principio un estado de shock, de cierto miedo. Si ustedes pueden retrotraer su memoria a los primeros días hace un año cuando nos decían, bueno, ya llegó el virus a Querétaro, hay que estar confinados, podemos atraparlo en cualquier lugar. Bueno, pues había un gran miedo, ¿no? Grandes precauciones en general frente a una amenaza todavía que al principio parecía lejana, al principio del año 2020 y después ya estaba en nuestro estado, ¿no? Pues algunas personas van a reaccionar un poco de más con cierto aturdimiento, con confusión y desorientación. Normalmente estos estados se presentan más en un shock agudo, me refiero a un accidente, en un terremoto, y pueden persistir minutos, horas. Normalmente se les protege, se les acompaña para ponerlos al abrigo. En el caso de la crisis sanitaria por COVID, ese tipo de reacciones fueron raras en el sentido de lo agudo, pero sí la cuestión del miedo, la cuestión de la incertidumbre, que fueron retando
o haciendo lo que nuestros métodos de afrontamiento se fueran afinando, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues a más violencia de un evento, pues más posibilidad de que inhabilite temporalmente a las personas, que no puedan interpretar lo que está sucediendo y que queden de alguna manera pues, choqueados en términos coloquiales y con complicaciones para hacerle frente a lo cotidiano. Ahora sí, lo que me ha tocado ver más en detalle y acompañar son las reacciones patológicas que se fueron produciendo a medida que el virus golpeaba, ya sea individualmente, a las familias, a la comunidad, y que la crisis se fue manifestando pues demasiado larga en tiempo, ¿no? Pues del estrés agudo que se da la noticia de ya tenemos el virus en Querétaro, pues poco a poco con el distanciamiento físico se fueron presentando varias reacciones psicológicas pues patológicas, ¿no? La mayoría, hay que decirlo, se pudieron solucionar relativamente en poco tiempo, pero hay un grupo de personas más vulnerables cuyos síntomas pues claramente afectaron su calidad de vida y requirieron, en el caso mío, un acompañamiento psiquiátrico más de largo plazo. Y he visto muchos casos de trastorno por estrés postraumático, donde sobre todo las personas que han estado hospitalizadas reviven con pesadillas, las personas que vieron morir, su propia dificultad para respirar, la noción de peligro, y están, pues si no, cada noche casi, ¿no? Con pesadillas, viviendo, repitiendo las mismas escenas. Obviamente esto provoca un gran desgaste, requiere además del acompañamiento de psicoterapia, pues requiere un apoyo con medicamentos, ya que el sistema nervioso autónomo está hiperactivo y lanzando una serie de descargas de las hormonas del estrés, pues que no los dejan en paz, ¿no? Entonces, hay que actuar relativamente rápido, resolver la crisis, resolver el insomnio y empezar a tratar de una manera, digamos, ya más controlada, esas vivencias que son, pues, para ellos terribles, en el sentido de cómo se sentían al estar así. Pasando al caso mío, no tuve en lo individual ese tipo de pesadilla. Sí tengo muy marcado, eso sí, digamos, como la lucha mental en el periodo de incertidumbre en el que pues no sabía cómo iba a responder al tratamiento, una vez identificada una neumonía bilateral, con cierto grado, un alto grado de fatiga, que era como el síntoma principal, una disnea de esfuerzo. Sí hubo un periodo, digamos, de 3, 4 días donde, pues, ni mis colegas, no psiquiatras, o sea, los internistas, infectólogos, intensivistas que me atendían, pues no podían decirme, ¿no? Cómo iba a resultar o hacia dónde iba a ir la enfermedad. Ese periodo fue el más complicado, por sentirme mal físicamente, aunque mentalmente sabía lo que tenía que hacer, por supuesto, pero había un desfase en cómo afrontar una situación, no solamente desde el punto de vista teórico, que digo, pues es relativamente cómodo para mí, ¿no? Pero cuando lo físico no da, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, claramente recordar eso, que a veces nos olvida, que pues, a los pacientes los podemos asesorar muy bien, pero su estado, su condición médica muchas veces no les permite usar todos sus recursos. He visto muchísimo en este año de ansiedad y depresión. Han sido rebasados yo, psiquiatras y no psiquiatras. Un repunte de casos de ansiedad, tanto de los que se enfermaron, de los que no se han enfermado, los que perdieron pues, su trabajo, los que perdieron sus negocios. La situación de la espera se ha hecho para algunos interminable, algunos siguen encerrados a piedra y lodo, ya veremos qué consecuencias presenta ello. La espera, pues cada vez más impaciente por la vacuna. Y obviamente aquellos pacientes míos, pues de por sí, digamos, tenían ya datos de vulnerabilidad, pues es más fácil que se descompense, ¿no? La ansiedad y la depresión. De ahí que, pues el gran consumo de fármacos,
Aunque les digo, no es la única respuesta, pero bueno, si realmente está diagnosticado como patológico, pues claro que no los podemos dejar indefensos. Decía Sofi, tenía razón, alguna compañera de los que hablaron, pues sí, muchos duelos atípicos debido a la imposibilidad de participar en el funeral, en el duelo tradicional, el novenario. No pudieron despedirse de sus familiares. Se los entregaron en una cajita, como me cuentan, ¿no? Muchas veces con enojo, con dudas de si al principio, bueno, si los mataron en el hospital, cosas de esa naturaleza más paranoide, digamos, como complotista, obviamente pues no es así. Pero pues era una desesperación, ¿no? Por no haber podido acompañar. Ciertamente, de la parte más difícil, pues es que no, en el caso mío, regresando, poniendo como ejemplo, es que no dejaban a mi familia visitarme, es decir, los enfermos por COVID estamos o están aislados, ¿no? Entonces, en el caso de un fallecimiento, pues para la familia es muy difícil. Para algunos más, entonces hay que dar un acompañamiento, permitirles expresar ese duelo para que no se difiera y no se complique. Normalmente, tanto el enfermo, el sentimiento de soledad, de abandono, estando en un hospital, o para los familiares que perdieron a un ser querido, ¿no? Estas son situaciones agravantes que hacen difícil, obviamente, pues el duelo, ¿no? Prácticamente se los dan ya cremados y ya no hubo despedida, entonces es un impacto mucho más grande. Y para el paciente, les digo, esa soledad es una prueba del equilibrio mental para apoyarse o luchar en solitario, por así decirlo. Digo, muchas veces el cariño del personal hospitalario puede ayudar. Desgraciadamente, el personal está rebasado y muchas veces pues solamente cumplen lo mejor posible su labor técnica, ¿no? Por ahí vieron algunas imágenes del personal que pues por lo menos tenía su nombre, ¿no? Para que puedan ser identificados, pero hay muy poco contacto y eso hace difícil las cosas. Varios casos he visto, y más conforme avanzaron los meses, de lo que se denomina el síndrome de la cabaña, que es el miedo enorme. Justo ayer vi una paciente que tuvo COVID en enero y que pues ya la llevaron, afortunadamente la familia me conoce, entonces la acompañaron porque a pesar de que sanó, tiene un terror a salir a la calle y contagiarse. Y eso que, bueno, había recibido explicaciones, por supuesto, ¿no? El riesgo mínimo de un nuevo contagio, en realidad. Pero muchas personas como estuvieron meses, cada vez se les hace más difícil el mundo exterior. Pues ha crecido mucho. Son las personas que me piden, en el caso, videoconsultas. Ni siquiera el miedo al consultorio es muy grande o a salir a la calle, entonces pues pueden ser síntomas paralizantes que si además tienen que trabajar o regresar a una cierta vida normal, pues se hace difícil, no tienen el apoyo familiar ya que ni siquiera van a las reuniones, ¿no? Entonces, un número muy grande que se acompaña además de la agorafobia en su máxima expresión. O sea, hay un miedo grande a salir del escondite, a salir de la cabaña como refugio. Y ese miedo se va convirtiendo en pánico y en ataques de pánico, ¿no? Entonces, ven el exterior como un universo, un lugar amenazante. Y literalmente me decía una paciente, bueno, salgo a pasear con mi perro y medio me siento bien a cierta hora del día, pero no se alejaba creo que más de 100 o 200 metros de la casa. Bueno, ya por lo menos era un intento de ir rompiendo la agorafobia, ¿no? La primera vez que fue al mercado a comprar algo, tuvo un ataque de pánico y se regresó, y eso que iba con su hijo. Entonces, muchos casos así, por una ansiedad que creció, que se convirtió en pánico, y como se vivió el pánico, además de los pensamientos de suyo, de ya me voy a contagiar, pues hay que romperlo. Sí se puede romper, digo, ahí tenemos que dar igual un tratamiento con antidepresivo, ansiolítico y terapia de apoyo, para que paulatinamente se puedan exponer sin que se desencadene esa crisis. Entonces,
Esta parte me parece muy importante, lo que les voy a compartir, de adelantarles lo que son los primeros auxilios psicológicos, que claramente sí están al alcance de prácticamente cualquier persona y con mayor razón estudiantes de medicina. Son intervenciones que se dan en el lugar donde se genera la crisis, con un mínimo de capacitación y sobre todo de empatía y de buena disposición. Se puede proveer esa ayuda breve, inmediata de apoyo y de rescate a una persona que está sufriendo en su estabilidad emocional. Normalmente es breve, ya que dependiendo la severidad del caso o el tipo de síntomas que presenta, pues puede requerir una segunda intervención, que sería la intervención en crisis, o directamente el tratamiento especializado por psiquiatría, ¿no? Entonces, lo importante de estos primeros auxilios psicológicos es identificar qué personas presentan riesgo, un riesgo vital, ya sea suicidio o alguna otra conducta que ponga en peligro su vida, y referirlos. Eso sería el objetivo, digamos, sí, el más importante, así que la vida no tiene precio. El otro objetivo no es que sea menor, ¿no? De acompañar humanamente a alguien que está sufriendo una crisis. Entonces, ofrecer calma, ofrecer contención, facilitar la expresión de sus emociones, permitir o brindarles pequeñas soluciones a los problemas que enfrenten. Créanme que es una gran ayuda, además de que podrían ustedes fomentar o crear una red de apoyo, ¿no? O dirigirlo a una institución que pueda atender si hay una severidad mayor. Entonces, tener ese ojo avisor para evaluar si esa persona tiene un riesgo vital que ponga en peligro su vida y sugerirle amigablemente que requiere atención especializada cuando así lo identifica. Normalmente, bueno, si se tratara de una catástrofe, lo primero es que el lugar sea seguro. En el caso del COVID, lo primero es que estén protegidos, que no se vayan a contagiar. Esa sería la prioridad cuando van a brindar ayuda a alguien que acaba de perder un familiar o a un enfermo con COVID. Entonces, verificar que tengan ustedes su protección y que el paciente también la tenga, ¿no? Valorar obviamente ese riesgo de que, pues primero el médico se debe de cuidar, pues puesto que si no, pues como tantos casos, no es porque haya sido culpa de los médicos al no tener el equipo apropiado, pues cuántos colegas han contagiado y han muerto, ¿no? Colegas médicos de todas las especialidades. Pues muy importante. Además, bueno, en este caso, en lo individual, es emocionalmente ver cómo están, si están ustedes también asustados, atemorizados, cuál es su postura ante el COVID. Recuerden que el personal de emergencia sanitaria puede estar dentro del grupo de víctimas y pues tristemente así ha sido, ¿no? En este caso del COVID, las víctimas de primer nivel pues son aquellas que se infectaron o que tienen pues sí, los síntomas agudos. Los de segundo nivel son los familiares, en este caso del infectado, que son amigos y familiares, ¿no? Pero en el tercer nivel está el personal médico, personal que asiste, personal que apoya. Entonces, siempre hay que estar pendiente de tener ese marco de seguridad. Esta ha sido una de las razones, pues, por un lado muy mala, de que no hayan podido regresar a campos clínicos y de que aún los internos pues tengan poco acceso o ningún acceso a los covidarios. No hay el equipo de alta protección para ello, y aunque el riesgo sea poco, pues ha limitado prácticamente un año ya sin campos clínicos, ¿no? Obviamente en el quinto y sexto nivel está pues, la comunidad, familiares indirectamente implicados que también podrían ser contagiados, ¿no? Entonces, importante para intervenir sería permitir que la persona exprese lo que tiene en su mente, darle aire a la jugada, darle ciertas pausas durante la intervención. Si la persona está en un estado de shock, podemos parafrasear lo que dice, ver si comprendimos bien su idea, animarle a la persona a través de preguntas abiertas para que pues, comparta sus emociones, sus sentimientos. Si se enteraron, muchos de sus compañeros, los que están en servicio social,
pues estuvieron a lo largo de este año en el call center. Entonces, aunque no había un contacto cara a cara, el apoyo fue importantísimo y sigue siendo importantísimo, tanto para dar información médica como una primer contención psicológica al escuchar la desesperación de quienes llamaban, ¿no? Entonces, ya la intervención en crisis ya va dirigida a auxiliar a una persona de su familia que se han identificado como víctimas de un trauma, y la idea es que procesen el impacto emocional y que puedan ir creando nuevas habilidades, ¿no? Normalmente se requiere un entrenamiento un poco más profesional para brindar una intervención en crisis. Es un proceso terapéutico breve, va más allá del afrontamiento inmediato, y sí, la idea es permitirle resolver la crisis hasta donde se pueda de una manera integral, ¿no? Que no deje una huella en la vida de esa persona y que esta persona desarrolle resiliencia. Entonces, si vamos a intervenir, hacer una intervención en crisis, obviamente hay que identificar el acontecimiento, que en este caso pues, sería la infección por el SARS-CoV-2. ¿Qué tan mal se siente el paciente? ¿Cómo le ha repercutido? ¿Qué impacto ha dejado en su vida? Y vamos a establecer un plan. ¿Qué necesita como técnicas de afrontamiento o tratamiento para disminuir los síntomas? Y que podamos ayudar a esclarecer todo el sistema afectivo, ¿no? Entonces, el impacto o los objetivos son que el paciente que experimenta una crisis se dé conciencia, que mejore su autoconciencia sobre sus propias reacciones emocionales, las normales y cuando éstas podrían ya no ser tan adaptativas. Ser contención y favorecer que exprese sus miedos o temores sin criticarlos, muy importante. Al igual que identificar ciertas emociones o sentimientos ambivalentes, así como cuáles son las prioridades frente al problema, ¿no? Y brindar finalmente estrategias para solucionar el problema en la medida de lo posible. Ahí pueden ser los grupos de apoyo, redes sociales, talleres de psicoeducación. Normalmente esa parte de interacción ayuda mucho a disminuir y a diluir el impacto. Nuestra población pues no estaba familiarizada con el término de pandemia, y esta noción global pues generó una respuesta emocional negativa en la mayoría de las personas. A lo largo de este año hubo mucha infodemia, o sea, información no sustentada, rumores, supuestos, malas interpretaciones, que lo único que hicieron fue provocar más frustración, más enojo, más aburrimiento. Algunos no entendían, ¿no?, la cuestión del distanciamiento social y al cabo de cierto tiempo lo rompían, y lo han visto con fiestas, reuniones sin protección, etcétera, etcétera. Y es que, bueno, la labor de estar explicando, de estar conteniendo, pues ha sido muy importante y en ocasiones no se ha cumplido, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se va a medir? Bueno, un gran esfuerzo se ha hecho, pero pues, quizás para toda la población era insuficiente o no tenían acceso a ello, ¿no? Entonces, han predominado y hemos podido identificar en nosotros mismos y en los otros, frente a la espera y a un año que se nos ha hecho eterno, pues como emociones como el miedo, la incertidumbre, el enojo, pues han estado en escena, ¿no? Si bien el miedo es normal y nos ayuda a sobrevivir, nos impulsa a tomar medidas de protección, pero puede llegar a ser patológico si nos paraliza, ¿no? Les digo, la incertidumbre fue un factor clave negativo para que este miedo creciera. Y además, bueno, de que las estrategias de salud pública, pues, en ocasiones, muchas veces no fueron claras. Hubo mensajes contradictorios al nivel de la misma OMS y eso hace que la gente todavía se enojara más y algunos se negaran a seguir las indicaciones, ¿no? El impacto en la economía como un factor, pues, material, pragmático, ha hecho que en la práctica, pues más de la mitad de los mexicanos pues no se puedan dar el lujo, ¿no?, de dejar de trabajar y tuvieran que correr el riesgo de subir a transporte público u otros riesgos, porque era, pues,
O me muero por el COVID o me muero por no tener con qué comer. Y aunque parece extremo, desgraciadamente, pues sí, los indicadores económicos así son. Y eso hizo que pues mucha gente, México figurara entre países con altas tasas de contagio. Del miedo pasamos al estrés, ya como una reacción fisiológica y emocional mucho más intensa. Este estrés claramente pues genera un incremento en la tensión sanguínea, todo lo que hacen las hormonas del estrés modifica los niveles de cortisol, modifica nuestros patrones de sueño por lo mismo, que se desajusta, el sistema nervioso autónomo se hiperactiva, el sistema inmunológico se deprime, sobre todo si recuerdan, llegamos a la fase de agotamiento. Si bien una dosis de estrés es necesario para estar vivo y para estar aprendiendo y en modo de lucha, cuando se prolonga en el tiempo y cuando es muy intenso, recuerden que se convierte en distrés, es un estrés patológico. Y eso hemos visto, ¿no? Por eso en la población ha aumentado la depresión, el estrés patológico, la ansiedad y el suicidio. Desgraciadamente en Querétaro en 2020 se reportó un 40% más de suicidios en relación a 2019. Muchos factores, pero pues el estrés ha sido uno de ellos sin duda alguna, ¿no? A veces aprovechan las crisis sanitarias para provocar cambios. La idea sigue siendo que salgamos fortalecidos de alguna manera, que se hagan cambios en el sector salud, que se valore más el estilo de vida. Pues, como bien sabe, México, segundo lugar en tasas de obesidad de adultos y primero en infantil, pues no estamos para nada bien posicionados para enfrentar infecciones, ¿no? Muchas enfermedades. Valorar lo que es la familia, valorar la vida, por lo menos la idea es que nos deje un aprendizaje, aprovechar lo mejor de algo que ha sido pues catastrófico. Y quiero compartirles esta parte de en qué modelos podemos llevar para intervenir en crisis, qué hacemos los psiquiatras, psicólogos, para evaluar a alguien que enfrentó una crisis y idear un plan para que se recupere. Importante es identificar de manera esquemática los niveles de afectación en 5 subsistemas que normalmente se definen, bueno, el sistema conductual, el afectivo, el somático, el interpersonal y el cognoscitivo. Es decir, hacer un balance, ir a verificar qué está pasando en esos 5 niveles para ver qué necesita ese paciente. Por ejemplo, en el subsistema conductual, pues tenemos que ver cuáles de sus actividades diarias fueron afectadas por las crisis y cuáles áreas no están preservadas, ¿no? Qué conductas han aumentado o disminuido con las crisis, qué técnicas de afrontamiento han sido exitosas o han fracasado, cómo está su patrón de sueño, si hay conductas que pongan en peligro la vida del paciente o de otras personas. ¿Qué es lo que hemos visto como más frecuente? Bueno, las conductas evitativas, como hablamos del síndrome de la cabaña, del aislamiento, conductas violentas, desgraciadamente ha aumentado la violencia en casa, la violencia hacia la mujer, hacia los menores. Hemos visto conductas de riesgo como alcoholismo o adicciones y un consumo exagerado de hipnóticos. Además de prácticamente creo que la mitad de la población presentó a lo largo del año en algún momento alteraciones del sueño y en los pacientes pues pesadillas respecto a lo vivido, ¿no? Esto es lo que más hemos visto a nivel conductual. A nivel afectivo, se exploran los sentimientos con relación a las consecuencias de la crisis. Evaluamos si sí es capaz de expresarlos, o se ha quedado casi paralizado, en mutismo. Entonces, determinar su estado afectivo o si ya cayó en una depresión. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, miedo, impotencia, frustración, una percepción de peligro, la ira, el buscar a quién echarle la culpa y obviamente tristeza o depresión. Eso es lo que se ha aparecido en el rango patológico como consecuencia de una crisis tan larga. En lo somático, también hemos tenido muchísimo trabajo, médicos, psiquiatras y no psiquiatras. Normalmente vemos, bueno, qué malestares presenta, si son específicos o inespecíficos asociados a la crisis.
Agréguele al hecho el síndrome post-COVID, donde es todo un desafío clínico, identificar cuáles síntomas pertenecen a la esfera, vamos a decirlo, psicogénica, a la esfera de lo vivido por la enfermedad, o cuáles son todavía producto de la inflamación sistémica que causa el virus. Frecuentemente, ¿qué se produce? Bueno, estados de hiperalerta, alteraciones en el apetito, taquicardia, hiperventilación, tensión muscular y cefalea. Y muchos más síntomas. Estos son los más comunes, ya sea en la espera ansiosa de ver si me contagio o no, o en las semanas que siguen, inclusive hasta 3 meses, se reporta el síndrome post-COVID, donde el origen no está claro entre, cuál es la parte directamente biomédica causada por el virus y cuál es la parte psicológica por las vivencias, ¿no? Pero igual hay que tratarlo. La parte interpersonal, que pues los niños, los adolescentes, ustedes mismos son quienes más han sufrido. Evaluamos, bueno, cómo ha impactado esta crisis en su familia, en sus amigos, que ya no pueden abrazar a los abuelos, a sus propios padres, cómo están sus redes sociales, qué capacidad de ayuda pueden recibir, su familia está en Querétaro, no está en Querétaro, es decir, cómo se ha modificado o no este sistema. ¿Qué es lo que hemos visto? Con el síndrome de la cabaña, pues ha aumentado el aislamiento de familiares y amigos. Quizás sí se ha incrementado mucho las redes sociales por medio del celular, bueno, aunque normalmente no nos gusta tanto, pero pues ahorita ha sido una necesidad y de alguna manera pues mitiga un poco esa pérdida de contacto. Mucha gente no ha tenido contacto social en un año, entonces, o no saben cómo usar tecnologías, estoy pensando en las personas de la tercera edad, para conectarse con amigos y seres queridos, pues ellos serían particularmente más vulnerables. En lo cognoscitivo, ¿qué evaluamos? Bueno, cómo interpreta la persona el evento, la crisis, cuáles de sus proyectos se han frustrado debido a ella, qué imágenes mentales están asociadas a la crisis, si tiene un significado personal con relación a ella. Tratamos de ver si hay distorsiones cognitivas asociadas al evento y, por supuesto, descartar, sobre todo si hay depresión o estrés postraumático, si hay o no algún tipo de ideación suicida. Ya verán ahorita que revisemos las distorsiones cognitivas, cuáles son algunas de las más frecuentes, casi todas, sobre todo la catastrofización, y además como síntomas de disfunción cognitiva, pues vemos mala memoria y la dificultad para concentrarse como secundarias al estrés crónico. Y es que en esa evaluación las modalidades de afrontamiento pueden variar mucho de una persona a otra, ¿no? Algunas tienen buenos métodos para evaluarlo, o sea, son más objetivos, más lógicos, tienen su locus de control interno, otros no tanto. Entonces esa forma de afrontar va a ser clave también para sentirse indefenso o ver qué puedo hacer o qué es lo que puedo controlar, que está en mis manos controlar. Entre más objetiva sea una persona, normalmente tenderá a tener un mejor afrontamiento. Si no, pues claramente esa forma de ver la realidad pues va a impactar. Y es que vimos de manera equivocada 2 maneras extremistas de afrontar la crisis sanitaria, tanto a nivel público, me refiero al gobierno en general, y a nivel personal. Minimizando el riesgo, o sea, seguir la vida normal como que nada pasó y que el virus no existe. Conocieron seguramente a muchas personas que se expresaban así. O maximizando el riesgo, que sería catastrofizar el riesgo con una preocupación excesiva y percibiendo síntomas aislados como señal inequívoca de ya agarré el virus. Obviamente esos 2 extremos no ayudan. La idea es encontrar un término medio realista, objetivo, basado en lo que se iba descubriendo, ¿no? Una información veraz. Vamos a ver este modelo de lo que hacemos ya más técnico como terapia cognitivo-conductual, pero verán que es un modelo bastante lógico. Normalmente identifica con el acrónimo ABC, que lo propuso el doctor Ellis,
¿Cuál es el acontecimiento activador? Suceso o situación. En este caso, pues hablaríamos del COVID. ¿Cuáles son las creencias, los beliefs, en inglés, relacionados al evento? ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales, conductuales o nuevos pensamientos derivados del punto anterior? Eso sí, ya lo trabajamos con todos los pacientes que cayeron en el rango patológico y que no pueden, digamos, superar o afrontar de manera adecuada el traumatismo. Y van a ver, al irlo revisando se van a dar cuenta que probablemente por ahí lo tuvieron. Empecemos con el pensamiento dicotómico. Son las personas que ven las cosas en categorías absolutas como blanco y negro. Es decir, cuando el pensamiento es blanco o negro, se colocan las experiencias propias o de los demás en categorías que solo tienen dos opciones opuestas. Bueno, malo, positivo, negativo, posible, imposible, por citar algunos. Ejemplo, seguir las indicaciones de quedarse en casa y de estar a distancia no sirven. Te vas a contagiar, hagas lo que hagas. Y se va a morir quien se tenga que morir. Es un tipo de razonamiento. Seguro por ahí lo pensaron en alguna vez, o todos lo pensamos, ¿no? El problema es que es eso, es dicotómico, no ve grises, no ve intermedios, es muy radical y poco útil para resolver una crisis. Veamos otro ejemplo que es el etiquetado. El etiquetado es una forma extrema del pensamiento dicotómico, de la persona, por ejemplo, dice, en lugar de decir he cometido un error, dice soy un perdedor, soy un fracasado. Es algo irracional, no es lo mismo hacer que ser. Estas etiquetas son abstracciones inútiles que conducen normalmente a la ira, a la ansiedad, al desprecio, la frustración, baja autoestima. También se pueden etiquetar a las otras personas de esa misma manera, diciéndoles un inútil, etcétera, es decir, una descalificación como absoluta. Tampoco da opción de mejorar las cosas y deja pocas posibilidades para una comunicación constructiva. Aterrizándolo con el coronavirus, estoy seguro que lo del coronavirus es un invento del gobierno o de los gobiernos y yo no me dejo engañar, entonces yo no caigo en esas mentiras. Entonces todo esto es una mascarada, es una fantasía, es un complot mundial. Pues no ayuda mucho, ¿no? Otro pensamiento o distorsión cognitiva, la sobregeneralización. Las personas ven un evento negativo como un patrón que no tiene fin, extraen conclusiones basándose en pocas experiencias o las aplican a situaciones no relacionadas. Ejemplo, ya se enfermaron en la calle, se enfermó el abuelo, todos los abuelos de la colonia se van a morir, no hay nada que podamos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si bien las personas mayores de 80, si se han fijado, son las que claramente tienen una tasa mayor de mortalidad. Si mal no recuerdo, solamente el 6% de las personas mayores de 80 que se infectaron con COVID murieron. Con estas cifras pueden variar de un país a otro. Es decir, sí, claramente es un grupo de riesgo, pero si ves la objetividad, dices, bueno, puedes verlo, 94% de los que se enfermaron mayores de 80 sobrevivieron. Entonces, lo que vamos es que una persona que hace sobregeneralización se va a quedar solamente con la parte negativa. Y esa te roba la esperanza o la objetividad para ver qué podemos hacer. Otra distorsión es el filtro mental, donde la persona solo ve los aspectos negativos e ignora los positivos. Selecciona un detalle y como que se queda con esa visión de la realidad, ¿no? En este caso se descalifican las noticias, reportes o experiencias positivas en relación al evento. Y terminaría alguien con esta distorsión concluyendo que no hay manera de hacer nada contra la COVID. Si países ricos no han podido, menos nuestro país. México va a ser un desastre y vamos a tener más muertos que todos. Pues, un pensamiento pesimista de esa naturaleza, pues, te va a llevar a más desesperación y probablemente a una depresión, ¿no? Otro es descalificar lo positivo, donde la persona insiste que sus capacidades no cuentan ante la adversidad. Si la persona está tomando las medidas para la emergencia, es posible que diga que no lo está haciendo lo suficientemente bien. Entonces aquí se eliminan las acciones positivas, se cae en una desesperanza también. Dicen, a veces pienso que aunque me lave las manos 10 o 15, 20 veces y haga la cuarentena, de todas maneras el virus me va a infectar y me va a morir.
Pues bueno, con ese pensamiento se imaginarán cuánto tiempo resistirá sin agotarse, ¿no? Si hago lo que hago, no estoy indefenso, pues lo más seguro es que se deprime en poco tiempo. Otra distorsión muy común es la inferencia arbitraria, saltar, anticiparse a las conclusiones. También le llamamos el error del adivino, es decir, predecir de forma arbitraria que las cosas van a salir mal, llegando a una conclusión negativa en ausencia de una evidencia empírica que pueda avalarla de forma suficiente. Ejemplo, como soy adulto mayor, tengo hipertensión y diabetes, pues si me enfermo de la COVID voy a morir irremediablemente. Y sí, muchas personas así las he tratado con esa visión, pues llegan aterrorizados, insomnes, creyendo que pues ya se les llegó su hora y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ahí entra la terapia para ir modificando estas distorsiones, no solamente es identificarlas, pero ahorita sí quería que las vieran una por una, en el caso que las hayan personalmente experimentado. También está este truco binocular, o llamado maximización o minimización, que es evaluar un evento en una proporción mayor a lo real, si se catastrofiza, ya sea la peor situación que la persona haya vivido, como decir, esto es lo peor, ya la humanidad se va a extinguir, llegamos al fin del mundo, etcétera, etcétera. Y contrario a esto, minimizar es, pues este virus a mí no me va a dar nada, es un chorro muy largo, esto es excesivo, no pasa nada, ¿no? Entonces, obviamente, pues esas dos actitudes no van a resolver un problema. También vemos que el razonamiento emocional, donde la persona es dominada, por así decirlo, se deja dominar por sus emociones. Dice, si no me siento con ganas de hacer esto, lo pospongo. Es decir, las opiniones sobre uno mismo, expresadas como sentimiento, van a determinar la conducta o el estado emocional de la persona. Ejemplo, yo me siento perfectamente de salud, así que estoy sano. Y si me da el virus, pues mi sistema inmune lo eliminará sin problemas. Digo, qué bueno que también ver las cosas positivas, pero no es realista. Quizás lo creí yo en algún momento. Nos llega a pasar a los médicos que nos creemos invulnerables o ajenos a la enfermedad de los otros. Evidentemente no fue el caso, ¿no? El error contrario es toda la gente que le da un catarrillo, una carraspera y dice, no, ya me llegó el virus, ya lo tengo. Que se han hecho pruebas múltiples creyendo con algún síntoma menor que tenían la enfermedad. Entonces, esa distorsión, pues, basada en emociones, pues es muy volátil y muy peligrosa, ¿no? También tratamos de descartar los deberías, aquellas personas muy exigentes, un tanto perfeccionistas o tendiendo a juzgar severamente a los demás y a sí mismos, que les gusta echar culpa y frustración. Normalmente la culpa y la frustración pues van a provocar más enojo, llegando a la ira. Un ejemplo es, ¿debería el gobierno haber estado preparado para esta contingencia? O yo debería haber estado listo, debía haberlo supuesto. Pues, digo, sí hay que revisar y ser autocríticos, por supuesto. Pero deberías así, donde son, sobre todo, culpabilizadores, no van a resolver el problema. Dices, ok, sí estaría bien prepararnos de una mejor manera hacia el futuro, con todo esto que hemos aprendido, pero pues echar la culpa no resuelve nada, ni aporta, ¿no? Pues esa culpa la puede vivir de manera personal, además creyendo que él ha generado contagios a su familia, o que por sus conductas puede, por no haber tomado medidas a tiempo, pues será culpable sus seres queridos mueran. Digo, sí, temporalmente, digo, yo lo viví en ese sentido de el temor a contagiar a mi hija, sentirme responsable temporalmente de que no cayeran en ello. Afortunadamente no pasó así, pero sí puede uno experimentarla como paciente.
de saber, dices, híjole, ¿para qué rayos seguir dando consultas si me iba a infectar? ¿O para qué fui a la facultad si ahí me contagié? En realidad no sé dónde me contagié, en cualquiera de los dos lugares pudo haber sido. Pero sí es un pensamiento que hay que explorar, sobre todo con los pacientes que ya tuvieron la COVID. En algunos casos se ha señalado en familias, pues es que pues el nieto contagió a los abuelos y se murieron, ¿no? Aún si hubiera sido el caso, que es difícil de probar, hay que tener mucho cuidado con esa vivencia de culpa. Imagínense el sentimiento, ¿no? De que haya sido de alguna manera así. Entonces, esas personas van a requerir un acompañamiento más cercano para liberarse o entender razonablemente lo sucedido, ¿no? Esto me ha tocado verlo muy frecuentemente, ¿no? Y quiero terminar finalmente con qué recomendaciones, pues sí, nos dieron desde el inicio y siguen siendo vigentes para todo el personal de salud, médicos, enfermeros, estudiantes como ustedes. ¿Qué debemos seguir haciendo ante la COVID? O sea, ¿qué está en nuestras manos para cuidarnos mejor? Uno, obviamente, pues satisfacer las necesidades básicas. Es decir, comer bien, hidratarse, dormir con regularidad, tomar descansos, buscar actividades de relajación, obviamente hacer algo de deporte, mantenerse conectado y actualizado. Esto significa buscar páginas serias con información seria en relación a la COVID. Creo que es algo que se nos da más natural, que es dar, bueno, recibir, dar apoyo, sí, recibirlo quizás no tanto, pero recibir es importante para los médicos. Apoyo de familiares, amigos y colegas. Esto rompe o reduce la sensación de estar aislados, de estar indefensos. Consultar lugares confiables de información, por supuesto. Participar en proyectos donde se dé información relevante, que en eso creo que sí la tecnología ha ayudado a tener pues varias fuentes muy interesantes con Medscape, varias con actualidades continuas, cada semana los mejores artículos de la COVID, etc. Muy importante automonitorearse en cuanto al nivel de cansancio, de síntomas de estrés, por supuesto. En el caso de presentarlos, hay que reportarlos a algún familiar, amigo o colega, idealmente. Hay que buscar hacer conscientes nuestros contactos, esa labor de psicoeducación con nuestra familia, con compañeros no médicos, estoy pensando. Y obviamente que sí reconocer y alabar todos los compañeros que han estado en primera línea, en los hospitales públicos y privados, enfrentando esta contingencia, que muchos de ellos han pagado con su vida, con su salud, y que la verdad sí, el personal de salud, las enfermeras, enfermeros han sido unos héroes, porque con muy pocas herramientas le han hecho frente a esta pandemia, que bueno, la seguimos retando todavía y no nos vamos a derrotar. Se ven algunas luces, por supuesto, con la vacunación, se ven luces con la toma de conciencia. Todavía Querétaro, pues, estamos en naranja. Ojalá que realmente se mejore y no se sigan algunas de las distorsiones que acaban de escuchar, negando la enfermedad o la posibilidad de ser infectado. Muchas gracias por su escucha y ahora sí estoy abierto a las preguntas que quieran hacer al respecto. Bueno, pues en verdad muchas gracias, doctor. Igual desde antes les habíamos mandado pues, al grupo que creamos para todas las personas que entraron a la conferencia. Hicimos un formulario donde podían ir haciendo sus preguntas durante la conferencia. Entonces, pues ahorita vamos a ir leyendo algunas. Y pues bueno, la primera es, si sabe si actualmente existe algún servicio de terapia psicológica para los alumnos de la facultad. Fíjate, contamos con el CESECO. Los CESECOs son estos centros psicológicos de la UAC, ¿no? Que obviamente ofrecen su ayuda y tienen una línea, sí tienen una línea de atención psicológica. No la tengo de memoria, pero ese sería el disponible. Para la población está la línea de ayuda del gobierno del estado y también el CESAM tiene una línea de ayuda para quien quisiera recibir ese asesoramiento dependiendo de los síntomas que presente.
Ok, y otra es, ¿qué opina acerca del rendimiento escolar de los alumnos en este semestre? ¿Consideraría oportuno que se debería realizar cambios en la cantidad de materias por semestre, dada la modalidad en línea? Fíjate que es todo un tema porque si me preguntas, sí, pienso que no es lo ideal, que aprender en línea no es lo ideal para los médicos, sobre todo de quinto semestre en adelante, es decir, la medicina se aprende en la cama del enfermo, ¿no? Dicho esto, pues teníamos opciones un tanto extremas, es decir, suspender el semestre, por así decirlo, bueno, como que nunca existió, o buscar hacer el mejor esfuerzo y aprender en línea, que eso significa pues un cambio, como digamos, de paradigma, es decir, los estudiantes tenían que estudiar por sí mismos, estar largas horas frente al monitor, pero aprovechar la presencia de sus maestros para buscar un ángulo interesante. Técnicamente podrías, no, a la hora de inscribirte, podrías inscribirte a menos materias. De hecho, siempre han tenido esa opción. Obviamente, eso significaría perder un semestre. Es decir, técnicamente ustedes podrían haberse inscrito a 3 materias, pero bueno, pues, en el siguiente semestre tendrían que hacer las otras 3, ¿no? Entonces, creo que nadie ha optado por ello. Lo vería poco práctico para los alumnos, ¿no? Entonces, lo que sí buscamos es que a la brevedad regresen por lo menos a simulación, ya los que están en área clínica, y a los hospitales esperamos obviamente ya en el siguiente curso que ya vaya normal, ¿eh? Me refiero a partir de agosto. Otra pregunta, doctor, es ¿qué le puede decir a una persona que perdió algún familiar y además se encuentra cursando una infección por COVID? Ay, fíjate. Normalmente no se les dice nada a las personas que acaban de perder un familiar. Me refiero si estás como amigo, como terapeuta, como ser humano, se les manifiesta que se está ahí. Es decir, no hay como un discurso que se les diga, sino se les manifiesta solidaridad, se les escucha, se les abraza. Bueno, no nos podemos abrazar mucho, ¿eh? Se les toca en el hombro, se les acompaña, pues. En el momento eso es lo que mejor podemos hacer. Hacer sentir que hay otro ser humano ahí, que no puede aliviar la pena, pero que está presente. Por un lado. Si han pasado ya más días, normalmente se le invita a hablar, es decir, ¿cómo te sientes al respecto? Y bueno, lo que quiera hablar, que se extienda, está bien. No le vamos a ir como a dar consejos rápidos. Es como la parte del desahogo. Si notamos, claro, que hay algún razonamiento inadecuado, me refiero a alguna distorsión de que se eche la culpa, bueno, ahí sí, a través de la misma técnica vamos haciéndole pensar sobre las bases que hay o no para ese pensamiento, ¿no? Sí, ya es un poquito algo ya más técnico, pero importante para irlo haciendo recapacitar sin regañarlo o sin darle el consejo indirecto. Si está enfermo de COVID, obviamente es, primero, pues que reciba la atención médica que requiere, me refiero al infectólogo, me refiero a la parte médica, y luego ver en qué etapa está o cómo está viviendo la amenaza, ¿no? Para ver si requiere, además de la escucha, algún medicamento accesorio. Porque pues un enfermo de COVID, como te decía, la mayoría están, bueno, si está en casa, lo cual normalmente no es muy recomendable, a menos que sean síntomas menores, pero en el hospital van a estar solos, si tienen un nivel de severidad de la enfermedad, ¿no? Pues ahí se hace más complejo porque si acaso, digo, a mí me dejaron el celular en el hospital y recibía apoyo de mis amigos, preguntas sinceras de cómo estás, bueno, eso ayuda, por ejemplo, cuando hay esa posibilidad, por lo menos, ¿no? Ya que no veía a nadie, ¿no? Doctor, otra Sí. pregunta es, respecto al 40% más de suicidios respecto al año antepasado, ¿qué parte de la población predomina? ¿Hombres, mujeres y también de adultos o jóvenes? Fíjate que siguen predominando los hombres en una proporción de 2-1. El común es la radicalidad de los métodos que utilizan los varones, Radicalidad, desgraciadamente. radicalidad. ¿Oíste? Perdón, como que se metió un audio por ahí. Les decía que
Desgraciadamente los varones utilizan métodos más radicales como armas de fuego o colgarse, por ejemplo. Hay dos picos en este grupo, en este porcentaje, bueno, 3 picos. Adultos jóvenes, me refiero al promedio de edad de 25 años, que estaban desempleados por problemas económicos y adicciones, y adultos mayores que quedaron solos o viudos. Como que esos dos grupos, ahí se dio una incidencia un poco más grande que la usual. También se ven mujeres, pero afortunadamente en menos proporción. Sí, Marieli. Otra pregunta es, ¿de qué modo se pueden manejar los pensamientos dicotómicos de las personas? Fíjate, ahí entra la terapia cognitivo-conductual. Normalmente les hacemos esto, es decir, una, que los escriban. Y luego, viéndolos así, les vamos haciendo como preguntas socráticas, buscando que vean qué bases tienen o si ven alguna posibilidad alternativa. Esta terapia hace que el paciente sea su propio analista, digamos, que él mismo analice sus pensamientos, pero tiene que plasmarlos para tomar cierta distancia. Los vamos llevando de la mano, les dejamos tareas, por así decirlo, y las comentamos cuando van a la sesión. Entonces se van dando cuenta de que, bueno, sí había alternativas entre el blanco y el negro, sí había soluciones diferentes y van cayendo en cuenta, ¿no? Entonces ese sería el método resumido, aunque puede llevar pues, varias sesiones dependiendo del nivel de conciencia de cada paciente. Entonces que se observe a sí mismo, normalmente que describan pensamientos, imágenes, interpretaciones, para que se den cuenta de, así que elegantemente, de lo erróneo de esas inferencias. Igual está otra que dice, ¿cómo se puede diagnosticar o sospechar de alguien con síndrome de Cabaña si uno de los síntomas es faltar repentinamente a reuniones familiares y justo en esta pandemia, pues estas reuniones están suspendidas? Sí, una pregunta sería, empezando ¿si han salido de casa? Suponiendo que ustedes no sepan que no han salido de casa, la primera pregunta sería esa. Y luego, ¿qué se les hace tan difícil? Si dijeran, no, yo ni locas, no, yo qué voy a andar saliendo, no sé qué. Sería explorar cuál sería el fundamento, qué sería lo que temerían, ¿no? Y si se animarían a ir no sé, al supermercado, a hacer compras mínimas o a hacer algún trámite, te va a decir prácticamente con el grito en el cielo que no lo haría, ¿no? Entonces ya ahí los podrías sospechar si es uno de tus familiares que se niega a recibir a alguien en su casa, pues quizás lo puedas ver si hay algún chat familiar, te des cuenta indirectamente de que expresa esa renuencia, ¿no? Y ya cuando ya el diagnóstico se hace, es la primera vez que salen de casa, se paralizan de miedo o les da un ataque de pánico. Ese sería como el dato confirmatorio de que el mundo se ha hecho hostil y ya el exterior no lo soporta, ¿no? Sí, ahí normalmente ya piden ayuda o la familia pide ayuda cuando ya les dio el ataque de pánico la primera vez que salieron a algo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta sería, ¿las terapias psicológicas por medios electrónicos pueden favorecer realmente a los pacientes o deberían ser presenciales? Mira, te diría, Vane, algo es algo. Aunque sea por medios psicológicos, sí he visto, por ejemplo, las videoconsultas que sí les ayuda. Digo, a lo mejor no hay la cercanía de vernos cara a cara, pero sí les ayuda. Digo, el reto para uno es como intentar esa conexión, aún a través de lo virtual. Y que no se sientan que están hablando con un robot, pues. Ese es el reto de no vernos así, aunque digo, con las cámaras tan buenas de los celulares algo se ha reducido eso. Pero bueno, sí sería por lo menos empezar por ahí, cuando pues ha sido difícil para algunos desplazarse o andar en el exterior, ¿no? Otra pregunta, doctor, es ¿en qué medida el tipo de pensamiento de los pacientes puede afectar o modificar el pronóstico de los pacientes enfermos de COVID?
Y es muy importante, Tonatiuh, sobre todo si ese paciente, por ejemplo, ya cursa con una depresión y le da COVID, claramente sabemos que hay una inmunodepresión también y que podría ser mucho más presa fácil de una infección más severa o de no tomarse los medicamentos, por ejemplo, creyendo que ya no hay nada que hacer. Entonces, sí es importantísimo tratarla. La prevención siempre será lo mejor, ¿no? De mantener un estado inmune sano, pero si ya tiene los síntomas y la enfermedad, digo, ahí se puede, inclusive, fíjate, curiosamente hay un antidepresivo que se descubrió de manera accidental que tiene efectos anti-COVID, al menos en un porcentaje, que es la fluvoxamina. Pues ese es el medicamento que hemos prescrito cuando vemos, ahora sí que la comorbilidad de depresión más COVID. Matamos, digamos, 2 pájaros de un tiro. Otra pregunta es, ¿qué tipo de terapia, hablando de psicoanálisis y gestalt, ha mostrado mejores resultados durante esta pandemia? No, de esas dos, ninguna. La psicoterapia que más resultados ha mostrado es la interpersonal y la cognitivo-conductual. No es que sea mala psicoanálisis o la gestalt, sino que toman demasiado tiempo y normalmente no van dirigidas a la resolución de crisis. Hay algunas variantes, hay que decirlo, de psicoanálisis breve, que es haz de cuenta, en 5 sesiones, pero está diseñado para otra cosa, pues, igual que la gestalt. Entonces no tienen una gran aplicación en esto. Ya por último, doctor, ¿el semáforo epidemiológico realmente nos da una pauta del riesgo real que existe o simplemente sería como un aproximado? Digamos que está bien sustentado. Sí, si no hay una manipulación política, sí es un buen instrumento, por lo menos para la toma de decisiones públicas. A veces la duda era de si los gobiernos estatales manipulaban un poquito esas cifras. Lo importante es que el comité, porque hay un comité plural que hace esas evaluaciones y que debería clarificar el método para, pues obviamente que no cambien el color. Se entiende que si bien todos deseamos una reactivación económica, no se trata de mentir, porque está claramente, digamos, reglamentado cómo calcularlo para los semáforos. Pues sí es una medida interesante siempre y cuando no haya manipulación ahí. ¿Sale? Bueno, igual por último, pues si alguna persona quiere hacer una pregunta y que quiera encender su micrófono, por favor levante su mano dentro de las opciones de Zoom. Y pues bueno, ahorita quien tiene su mano levantada es Xochitl Hernández, entonces si quieres encender tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, buenas noches. ¿Qué consejo le daría a alguien cuando está recibiendo mensajes de personas cercanas que dicen que han perdido el gusto por hacer las cosas, aficiones, amigos, por el exceso de trabajo y por la situación de aislamiento y todo esto? ¿Cómo debo reaccionar yo o qué le puedo decir? Mira, por ejemplo, dices, es un amigo, es alguien cercano que estimo, o simplemente un conocido, ¿no? Que te tuvo la confianza para contarte algo así. Una, dices, gracias por confiar en mí, así que te felicito por abrirte. Quizás yo no tenga todas las respuestas para ayudarte, pero qué bueno que pudiste platicarme. Eso de entrada ya es un alivio porque no lo rechazaste ni te quedaste, digamos, calladita sin saber qué decir. Segundo, si te dice cosas serias o síntomas preocupantes, como que está pensando que la vida no tiene chiste y que quizás ya no tiene sentido, dile, bueno, quizás sería una buena idea pedir ayuda profesional. Yo sé que hay líneas de ayuda, yo sé que los psiquiatras o médicos o psicólogos dan videoconsultas, quizás te podría ayudar, ¿no? O sea, sí podrías en algún momento como dar esa sugerencia previo a haberlo escuchado y felicitado por los comentarios. Si ya tienes un poquito más de, digamos, de entrenamiento para identificar la depresión, puedes hacer preguntas sobre la depresión, ¿no? Sobre cómo está su gusto por la vida, cómo está su sueño, cómo está comiendo.
como para ver si reúne otros síntomas, ¿no?, de ayuda. Si está teniendo pesadillas, todo lo que dije en las patologías, podías preguntarlo muy finamente. Si encuentras, con mayor razón le dices, ¿sabes qué? Si veo como señales serias, se me hace que te convendría un profesional porque no te quedes así, ¿no? Sería una manera de ayudarlo resumida frente a alguien que te confía por primera vez lo que siente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que no. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por darse cuenta de lo importante que es la salud mental y pues sobre todo muchas gracias al doctor por darnos un poquito de su tiempo y brindarnos como herramientas para poder ayudarnos y ayudar a las personas que queremos en caso de que lo necesiten. Muchas gracias, Sofi. Gracias a todos. Ha sido sinceramente un placer intercambiar tanto mis vivencias como la parte técnica de lo que hacemos para apoyar así que apoyarnos entre todos, para superar entre todos, cada quien en su papel, lo que esta crisis nos ha dejado. Disfruten su fin de semana y nos vemos con gusto por ahí el martes. Hasta luego. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Igual recuerden que por los grupos de WhatsApp les vamos a enviar pues un cuestionario y se les van a estar enviando sus constancias a sus correos. Gracias. Gracias, Lucerito. Muchas gracias. Listo. Esperen, dejen, termino la grabación.